Para mí es un gusto estar aquí, particularmente Mérida, que es una ciudad que me encanta. El tema que me otorgaron es un tema que es muy importante, como todos los anteriores, pero que lo voy a tratar de abordar desde una perspectiva muy pragmática, particularmente por los datos que les voy a mostrar. Eh, Son varias preguntas, así que intentaré de resumirlas al final, aunque parezca un poquito desordenada, créanme que lleva un sentido lógico. La agenda del día es esta: las expectativas versus la realidad. Cuando todos leemos marcadores no invasivos, levantamos las manos al cielo, pensamos que tenemos la panacea, pero la realidad es que en la práctica clínica, como se vio en los distintos algoritmos y en las distintas evaluaciones, y en las distintas pláticas que se han mostrado, pues se ve que la realidad es muy diferente y particularmente para nuestro país esto es extremadamente complejo. Esta podría ser la diapositiva con la cual podríamos terminar completamente la plática, es decir, existen tres tipos de marcadores: aquellos indirectos, que como su nombre lo indica, no evalúan directamente la producción de fibrosis, sino sus desenlaces desde un punto de vista bioquímico, que son accesibles a un laboratorio relativamente convencional y que son de bajo costo. Que como pueden ver hay una lista inmensa y nos podremos llevar unas 2 horas tratando de definir nada más las precisiones diagnósticas de todos ellos. Por otro lado tenemos los marcadores directos, que indican la actividad propiamente de las células estelares o de su interacción con otro tipo de células dentro del funcionamiento hepático. Estos desafortunadamente son costosos, son difíciles, muchos de ellos son realizados por motivos de investigación. Y finalmente tenemos los de imagen, que básicamente hay tres, aunque hay otra variedad ahí bastante amplia, con el FibroScan, el ARFI y la resonancia magnética. Ahora bien, este es el problema de los marcadores no invasivos. Son muy fáciles de distinguir el blanco y el negro. O sea, F0 es muy fácil, F4, muy fácil, es relativamente fácil, F4 es relativamente fácil, pero todos ustedes y todos nosotros que vemos pacientes de manera continua, pues sabemos que tenemos un mix de pacientes. Tenemos pacientes que van de F1 a F3, que van de distintos niveles, que depende de su grado de obesidad, de su consumo de alcohol, de sus comorbilidades. Entonces, el marcador perfecto para poder saber en dónde está nuestro paciente, desafortunadamente no existe. Incluso la misma biopsia hepática, que es nuestro estándar de oro, es complejo para poder detectar esto, porque así como están estas tazas de café, si nosotros agarramos una cucharada de distintos cafés, nos va a dar sabores o diagnósticos diferentes. Les voy a poner un caso clínico: un hombre de 48 años que tiene carga genética para diabetes, para hipertensión, es sedentario, se toma 3 a 4 botellas de vino tinto que, como bien decía el doctor Altamirano, pues hay que negociarlas con más calma. Un índice de masa corporal de 34, que a la exploración física ni un solo estigma de cirrosis, con un ultrasonido normal y con unas transaminasas apenas elevadas. Creo que este caso no solo representa nuestros pacientes cotidianos, creo que representa a varios de nosotros aquí. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, 3 o 4 botellas cada semana, sí, no. No, los gastroenterólogos sí un poquito más. Ahora, ¿qué le harían a este paciente? Pongo este caso clínico porque este es un caso extremadamente común. Es un caso que de verdad vemos entre nosotros incluso. Y no hay que quebrarse la cabeza. Este es el consenso de Baveno, que tiene todos sus asegúnes, tiene distintos editoriales, pero define una entidad clara e importante. Es la enfermedad hepática crónica avanzada compensada. Su principal defecto es el nombre tan largo que tiene. Pero son pacientes que tienen riesgo de hipertensión portal clínicamente significativa, es decir, riesgo de cirrosis compensada, y que en una elastografía que se realiza en 2 ocasiones distintas en ayuno tiene algunos de estos valores. Menos de 10, el paciente se le descarta esta entidad; entre 10 y 15 es un diagnóstico incierto y es probablemente un escenario complicado, y más de 15 lo confirma. ¿Por qué poner el consenso de Baveno? Porque parece bastante claro, es decir, con una medición bastante sencilla nos soluciona un problema muy grande. Es decir, tratar de detectar pacientes en riesgo. Y este es nuestro trabajo: detectar al cirrótico, tratar al cirrótico y llevarlo al menos del 1% de trasplantados que podemos hacer no es trabajo. O sea, trabajo hay que detectar a este gordito que se echa sus cervezas amplias y poderlo prevenir de otro desenlace importante: la hipertensión portal clínicamente significativa, que tiene 3 posibles definiciones: la presencia de circulación colateral por imagen, la elastografía con entre 20 a 25 kilopascales, a un gradiente de presión de venas suprahepáticas de 10 milímetros de mercurio. ¿Por qué Baveno lo pone así? Mi perspectiva, o al menos mi percepción, es que es bastante sencillo poder entonces detectar pacientes y poderlos tratar, prevenir y poder evaluar correctamente. ¿Por qué es importante hacerlo así de simple? Nos podemos complicar mucho con la primera diapositiva, pero esta diapositiva
nos explica por qué tenemos que hacernos la vida simple. La epidemiología en México, como saben, es pésima, pero este es uno de los mejores estudios que hay sobre mortalidad publicado por mexicanos. Es un estudio de Lancet, del Instituto Nacional de Salud Pública, y este ejemplo, o esta parte nada más que yo tomé, habla de cuáles son los años de vida perdido por distintas enfermedades a nivel nacional. Y si se dan cuenta, tenemos las enfermedades isquémicas, el color rojo significa que alarmantemente estamos aumentados, los verdes estamos disminuyendo y los amarillos estamos en los años de vida que se estimaría perder de manera natural. Como pueden ver, en las enfermedades isquémicas lo estamos haciendo bien, no nos sorprende que en las enfermedades renales y en la diabetes estamos muy mal, vean, 1.300 años de vida perdidos. Pero luego vienen la cirrosis hepática con 524, luego la cirrosis por virus C con 400 y otras causas de cirrosis con 169. Es decir, la cirrosis está de manera muy alarmante por arriba de lo esperado. Si bien es cierto que de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, México no tiene los valores más altos de cirrosis, sí tiene la mortalidad más temprana. O sea, nuestros cirróticos se mueren muy jóvenes. Yo creo que todos ustedes ven cirróticos de entre 40 y 50 años muriéndose en los hospitales. A mí me sorprende leer los artículos europeos donde tienen cirróticos con un Baveno 1, con un Child A de 65 años. Esos no los vemos nosotros. Entonces esto es un problema porque básicamente nos tenemos que enfocar a tres cosas: a la enfermedad hepática por alcohol, a la hepatitis C y a la obesidad. Dos de ellas son deporte nacional en México. El mezcal y la cochinita yo creo que es una combinación ideal. Entonces, evidentemente, voy a enfocar mi plática a estas tres cosas. Este mapa, como les mostré, vimos que la cirrosis es un problema gravísimo y que el consenso de Baveno recomienda la elastografía hepática como el principal método para detectar tempranamente a los pacientes. Este mapa muestra todos los equipos de FibroScan que hay en México. ¿Cuántos creen que hay? 21. Somos más de 100 millones de mexicanos. Entonces está muy complicado que podamos hacer diagnóstico de acuerdo a las guías básicas. Ya no nos pongamos sofisticados, con las guías de Baveno va a ser muy complicado poder realizar el diagnóstico. Y obviamente 7 de ellos están en la Ciudad de México. Posteriormente Guadalajara y Monterrey tienen 2 y todas las otras ciudades tienen un FibroScan. Si esto lo llevamos a números reales, vean lo que tendríamos que hacer. ¿Cuántos FibroScan tenemos por población? 1 por cada 7 millones en Veracruz. Quiero que hagan 7 millones de estudios, digo es población general, pero bueno, tomemos a los adultos, vamos a tener 3,5 millones o un poquito más. Va a ser imposible. Ahora, si tomamos a la población en riesgo, que puede ser virus C o hígado graso nada más, igual los números son catastróficos. Es decir, no tenemos la capacidad de poder hacer el diagnóstico por medio de la elastografía hepática. Así que bueno, sé que nos vamos a sentir confundidos, que estamos deprimidos, pero para eso existen otros marcadores que han sido evaluados en México y que deben de ser importantes. En México hay muy poquita información, paradójicamente, a pesar de que tenemos bastantes alcohólicos, no entre la audiencia, digo, con los pacientes. No tenemos mucha información sobre marcadores no invasivos en cirrosis y por alcohol. Este es un estudio del Hepatology en donde vemos que el área bajo la curva de distintos marcadores, donde se encuentra el Fibrotest, el Fibrometer, el EVASCORE, el índice de Forns, el APRI y el FIB4, son más o menos buenas. Sin embargo, los mejores siguen siendo marcadores de alto costo, como el Fibrotest y el Fibrometer. Desafortunadamente aquí el APRI no le fue muy bien, vean, tiene un área bajo la curva de 0.67, es decir, su precisión diagnóstica no es muy buena, pero bueno, al menos contamos con otras estrategias en donde físicamente no tenemos acceso a un equipo de elastografía hepática. Pero para aquellos que cuentan con elastografía hepática, sí podemos ver aquí cuál es la utilidad diagnóstica o la sensibilidad y especificidad de la elastografía hepática para detectar valores avanzados o significativos de fibrosis hepática, y se puede observar que la elastografía hepática tiene sensibilidades bastante buenas. ¿De acuerdo? Tenemos 69 o 99%, dependiendo de los puntos de corte que tomemos, y nos puede ayudar para poder incluir o excluir a la enfermedad hepática. Entonces, como podemos ver, para el alcohol tenemos poquitas herramientas en México y creo que es un nicho donde debemos de trabajar de manera importante. Ahora bien, en virus C también hay poca información. En este artículo que hizo Aurora Loaesa ya hace algunos años y que publicó con información en México, podemos observar la utilidad del APRI para poder detectar niveles avanzados de fibrosis hepática. Y como podemos observar, puede alcanzar incluso un área bajo la curva razonablemente buena, cerca al 0.8. Entonces, en población mexicana que tiene virus C, el APRI puede ser una herramienta bastante útil.
¿Por qué pongo estas herramientas y no herramientas más sofisticadas? Porque es lo que todos tenemos a la mano. Es algo que pueden hacer en su consultorio, es algo que es prácticamente, bueno, no gratis, pero casi gratis, y la verdad es que puede ser de mucha utilidad para poder detectar tempranamente a los pacientes. Ahora, ¿qué pasa con la obesidad y el hígado graso? Pues bueno, este es un estudio que hicimos en conjunción con los chilenos. Tomamos a cerca de 200 pacientes que tienen hígado graso y evaluamos a los distintos marcadores que existen para detectar fibrosis avanzada. Y afortunadamente, salió bastante bien un par de scores que son fáciles de realizar, como el NAFLD score y el APRI. Es decir, en población latina, en población mexicana, la realización del NAFLD score, que ustedes entran así directamente en Google y pueden ahí tener la calculadora y lo calculan muy rápidamente, o calcular el APRI, son de utilidad para detectar fibrosis avanzada en pacientes que tienen hígado graso. ¿Cuál es el problema de otro marcador que salió bastante bien, que fue el FIB4? Es que tienen una zona gris, tienen una zona incierta en donde la mitad de esos pacientes no tenían fibrosis. Estos son los inciertos, pero quiere decir que la otra mitad sí tiene algún grado de fibrosis. Entonces, si ustedes utilizan el NAFLD score y les sale indeterminado, están obligados a realizar otra prueba diagnóstica porque la mitad de ellos va a tener algún grado de fibrosis. Entonces, no se queden con que el NAFLD score es un score tan simple, es complejo en los estadios intermedios y quien lo realiza se ve que cerca de una tercera parte de ellos salen indeterminados. ¿Por qué utilizar marcadores no invasivos? Por esta razón. Esta foto no la pongo por este niño y este niño que no saben que le están viendo a mi residente que nos acompañó ese día. Pero lo que quiero decir con este fue un ejemplo que hicimos. Tomamos un fibroscan, nos lo llevamos a la Sierra de Guerrero e hicimos diagnóstico a una población, a la zona más pobre de toda la Sierra de Guerrero. Es decir, y esto lo hicimos con un fibroscan. O sea, subir 3 millones de pesos a una camioneta y llevárselo para allá. Yo creo que se puede hacer en cualquier lado con APRI o cualquier otro marcador. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque nos da datos de nuestra población. En población muy pobre indígena de México, podemos ver que los factores de riesgo para tener fibrosis avanzada ni siquiera es el consumo de alcohol. Es la presencia de obesidad y de diabetes mellitus. Entonces, esto indica lo alarmante que puede ser y no hay manera de darnos cuenta de este dato si no hacemos marcadores no invasivos, porque nadie va a biopsiar pacientes. Va a ser muy complicado, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de la elastografía hepática? Y quiero tomarme un rato para esto. Todos hemos visto en los distintos congresos donde la gente de COSENS amablemente lleva su equipo y veo a filas de patólogos, gastroenterólogos, esposas, enfermeras, todo el mundo haciéndose el fibroscan a velocidades impresionantes. Hay que tener mucho cuidado con la calidad de la elastografía hepática porque existen factores de riesgo para que salga mal. Sencillamente para que falle, es decir, para que no salga el estudio, el ser mujer incrementa el riesgo, utilizar la sonda incorrecta es un factor de riesgo, la presencia de psoriasis y de obesidad es otro factor de riesgo. Hay factores que donde nosotros ponemos más atención, que es en personas con peso normal y que tienen hepatitis C. Y si nosotros queremos un fibroscan perfecto, es decir, con un IQR menor del 10%, tenemos que hacer o más de 10 mediciones. Si el paciente tiene datos clínicos de enfermedad hepática, usualmente nos enfocamos más y una tasa de éxito del 60%. Y aquellas personas con sobrepeso no les va tan bien. Tienden a hacer fibroscan que tienen una calidad no tan buena. Nosotros recomendamos en nuestro centro que tenga al menos un IQR del 10%. Ya el 30% que sugiere el fabricante prácticamente no lo utilizamos. Ahora, este es un estudio muy bonito, todavía está en publicación, de hecho este dato no está publicado, es un artículo que se hizo en colaboración con 32 centros, organizado por la Clínica Mayo, con más de 16,000 pacientes, en donde participamos nosotros, que son sanos aparentemente, y son todos los factores que pueden afectar los valores de la elastografía hepática, es decir, cuáles pueden bajar los kilopascales y cuáles pueden aumentar los kilopascales. Entonces, la presencia de diabetes, la presencia de esteatosis en el ultrasonido, el fumar, el género, el perímetro abdominal, pueden afectar de manera natural los valores de la elastografía hepática. Puede ser poco, pero es importante que tengamos en cuenta esto porque nosotros vamos a estar haciendo a los pacientes estudios que van a determinar probablemente la necesidad de una biopsia hepática. Ahora, si pensamos que esto está complicado, el estudio que les voy a presentar a continuación es un estudio pragmático de la vida real en México. Nosotros seleccionamos a más de 1,200 pacientes y los aleatorizamos a 5 herramientas distintas. Es decir, solo decirles que tienen hígado graso, darles información multimedia detallada sobre la enfermedad, aplicarles el NAFLD score, aplicarles el fibroscan y NAFLD score, es decir, las dos estrategias, o solo fibroscan. A 1,200 pacientes les hicimos eso y los seguimos durante un año para saber qué hacían, qué les pasaba y cómo se comportaban.
Queríamos saber quiénes se habían hecho diagnóstico invasivo o no invasivo, queríamos saber quiénes habían ido al médico porque les habíamos dicho que tenían un problema hepático y todos estos pacientes mínimo tenían sobrepeso. ¿Y cuántos de ellos recibieron tratamiento? Ya no nos preguntamos el tratamiento porque esa es una historia bastante compleja, pero bueno, ¿cuántos de ellos recibieron tratamiento? Pues solo 6 pacientes de 1200 hicieron algo más. Entonces, la mitad del camino no lo hemos hecho, que es poder realizar el diagnóstico de fibrosis. Pero una vez que les hacemos estas herramientas, nos queda la otra mitad del camino, es decir, convencer a ese paciente de que necesita hacer algo por su vida, porque son pacientes con media de 43 años. Como pueden ver, esta es la prevalencia, además, de fibrosis avanzada de acuerdo a cada una de las herramientas. Obviamente, los pacientes que no les hicimos algo más, no se diagnosticaron. O sea, el paciente sabe que es obeso, sabe que bebe y se va por la vida, ¿eh? No va a hacer nada por diagnosticarse. Y las prevalencias son bastante discordantes, que van desde el 4 al 20%. Pero aún así, una estrategia limitada de 4% es bastante alto para población bastante joven. Ahora bien, ¿cuántos de ellos buscan atención médica? No cambia mucho entre los grupos, van desde 26% hasta 35%, y vean el número necesario a tamizar. Necesitamos tamizar en el mejor escenario a 11 sujetos para que uno de ellos vaya a buscar atención médica. ¿Y cuántos de ellos van a recibir tratamiento? Necesitamos tamizar a 10 sujetos para que uno de ellos reciba tratamiento. Y varios de esos tratamientos no están bien indicados porque son tratamientos no basados en evidencia. Así que bueno, a pesar de que hagamos esto, o sea, imagínense, si necesitamos tamizar a 10 para poder hacer que uno vaya al médico, necesitamos trabajar muchísimo para que podamos atender a toda la población que esté en problemas. Y nos preguntamos, bueno, y si le decimos al paciente que tiene fibrosis, o sea, ya sabes que tienes 40 años y tienes fibrosis, ¿esto cambia las cosas? Sí la cambia, pero sigan viendo esto. El número necesario a tratar es de 7 para que el paciente reciba tratamiento. Si tú ya tienes diagnóstico de fibrosis avanzada y solo 1 de cada 7 va a ir a buscar atención médica, perdón, 1 de cada 7 va a recibir tratamiento y solo 1 de cada 5 va a ir a buscar al especialista. Entonces, la verdad es que el camino es bastante largo. Y cerraría con las siguientes conclusiones, con las preguntas que me hicieron. ¿Cuáles hay que hacer? Por consenso de Baveno y por práctica clínica en México, la elastografía es una buena opción. Sin embargo, sigue siendo limitada a muy pocos centros en el país, por lo que la recomendación sería utilizar APRI y NAFLD score. ¿Cada cuándo? Yo creo que al menos una vez en la vida la población en riesgo debería de realizárselo. Y la población en riesgo es el 70% de los mexicanos que tenemos sobrepeso y obesidad, sin contar a los del alcohol. ¿Cuál es el escenario real de la biopsia hepática? Si se dan cuenta, no les puse una sola diapositiva sobre la biopsia, porque si no podemos con el APRI, si no podemos con el FibroScan, quiero decir, ¿cuándo vamos a poder con la biopsia? Entonces, mi recomendación es que se utilice en duda diagnóstica, como se indicó en todos los algoritmos del doctor Gallegos, o con motivos de investigación. Con esto cierro mi diapositiva. Esta es una foto de Las Coloradas, una localidad a 200 kilómetros de aquí de Mérida, que está hermosa. Cuando tengan tiempo y no sea durante el congreso, vayan a visitarla. Pero lo que refleja es el que tenemos mucho camino por delante. O sea, no se queden sentados en su consultorio esperando que les llegue el paciente con alteración de las transaminasas. O sea, la población en riesgo en México mínimo es el 70%. Y tienen el APRI, tienen el NAFLD score para poder iniciar el tratamiento. Yo creo que si de miles de pacientes podemos rescatar al 10%, al 5%, algo hacemos para que el número de personas que están muriendo tan tempranamente en México se pueda reducir. Muchas gracias.